Lo encerraron en una prisión de máxima seguridad y le dieron 30 minutos de vida por diversión. Un psicópata millonario creyó que había incriminado a un simple repartidor de pizzas, pero cometió un error fatal. No sabía que acababa de despertar a un genio táctico que no parará hasta ver el mundo arder. Esta es la historia de una venganza perfecta. La historia comienza presentándonos a nuestro héroe, Tae-jung, un repartidor increíblemente trabajador que pasa casi todo su tiempo yendo de un lado a otro. Después de un día larguísimo, él y su amigo van a recoger un pedido para un cliente en un restaurante. Mientras su amigo entra al local, accidentalmente choca con una chica y un chico que iban saliendo justo en ese momento. Rápidamente se disculpa por el tropiezo y entra para recoger la orden que les falta. Pero mientras Tae-jung espera afuera, el chico que iba con la chica de repente arranca su auto de manera imprudente y los golpea a toda velocidad, haciendo que se les caiga toda la comida que llevaban. Desafortunadamente, uno de esos pedidos pertenecía al cliente del propio Tae-jung, no al de sus amigos. Así que Tae-jung recoge lo que cayó al suelo y sale disparado persiguiendo al chico en su motocicleta. Conduciendo a toda velocidad, logra interceptar el auto en plena carretera y lo obliga a detenerse. Le arroja el pedido arruinado dentro del auto y le dice al chico con firmeza que se olvidó de pagar por la comida que tiró. El chico se asusta bastante y de mala gana le entrega el dinero a Tae-jung. Después de ese incidente, Tae-jung visita a su hermano menor, Tae-jin, llevándole algo de comida. Se ponen a charlar sobre los estudios de Tae-jin y cómo le está yendo. Tae-jung le dice cariñosamente que no se preocupe si reprueba y le muestra con orgullo los planos de diseño de su nueva tienda que está a punto de abrir muy pronto. Tae-jin bromea diciendo que el gusto de Tae-jung es exactamente igual al de su madre, asegurando que debió haberlo heredado de ella. Antes de irse, Tae-jung le recuerda a Tae-jin que él visitará el memorial de su madre solo y le insiste en que se concentre únicamente en sus estudios, ya que sus exámenes están a la vuelta de la esquina. Y justo antes de salir, le transfiere algo de dinero a Tae-jin para que pueda tener algo para sus gastos. En lugar de irse a descansar, Tae-jung se dirige a su nueva tienda y comienza a prepararla con la ayuda de sus amigos. Su novia, Suji, le pregunta si ha decidido dejar su trabajo de repartidor para enfocarse por completo en el nuevo negocio. Él le responde, «No, tengo que seguir trabajando hasta que nuestro negocio sea estable. Tengo préstamos y responsabilidades. Tal vez me apresuré con esto. Debí haber esperado hasta que Tae-jin terminara sus estudios». Ella lo mira y le dice, «No, hiciste lo correcto. Esperar solo nos retrasa». A la mañana siguiente, Tae-jung prepara el desayuno para su novia. Reúne sus cosas y se apresura a salir para tirar la basura. Él siempre es extremadamente meticuloso con todo lo que hace. Mientras entrega un pedido, nota una planta que está a punto de morir por recibir demasiada luz solar, así que decide escribir una nota. Esta planta está muriendo por el sol. Manténganla en la sombra. Cuando se está yendo, una anciana lo detiene y le pide ayuda para cargar su bolso hasta el final de la calle. Como siempre, Tae-jung es incapaz de decir que no, así que la ayuda amablemente antes de regresar al trabajo. Más tarde, durante su descanso, mientras está comiendo, escucha un teléfono sonando muy cerca de él. Una mujer llama diciendo que el teléfono le pertenece y le pide por favor que se lo lleve a un lugar específico. Ella le promete una recompensa si lo entrega porque su madre está enferma y ella no puede ir personalmente. Tae-jung corre hacia la dirección que le dieron, pero descubre que es un lugar muy extraño, un túnel vacío y oscuro. La llama nuevamente y ella le dice que la condición de su madre empeoró repentinamente y no pudo ir. También le dice que no quiere que un hombre extraño vaya a su casa a medianoche, así que le pide que deje el teléfono en una cabina telefónica que está dentro del túnel y que tome el dinero que dejó ahí. Tae-jung hace exactamente lo que ella le pide, aunque se siente muy confundido sobre por qué eligió un lugar tan raro. Tan pronto como termina, los faros de un auto parpadean frente a él, asustándolo por un segundo, pero el auto simplemente pasa de largo y desaparece en la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de favores inofensivos que Tae-jung hizo en cuestión de horas? Ayudar a la anciana, preocuparse por la planta, devolver el teléfono. Su mayor debilidad no fue cometer un error, sino ser demasiado buena persona en un mundo diseñado por depredadores. Es aterrador pensar que esa bondad es justo lo que los villanos buscan. Alguien predecible, alguien que siempre sigue las reglas y alguien que nunca diría que no. ¿Alguna vez has sentido que ser
demasiado bueno te ha puesto en una situación vulnerable? ¿O que alguien se ha aprovechado de tu nobleza? Al día siguiente, Tae-jung va al memorial de su madre. Para su sorpresa, Tae-jin también aparece allí para que su hermano no tenga que estar solo. Más tarde ese mismo día, alguien golpea con fuerza la puerta de Tae-jung. Cuando abre, varias personas irrumpen violentamente, afirmando ser oficiales de policía. Anuncian que está bajo arresto por violación y asesinato. Nos enteramos de que es el principal sospechoso del asesinato de una mujer de unos 20 años. Su cuerpo mutilado fue encontrado en el río Han. Los reporteros y todo el mundo no dejan de preguntarle, ¿por qué la mataste? Tae-jung está completamente confundido y jura una y otra vez que ni siquiera la conoce. Les ruega desesperadamente que lo dejen ir, diciendo que su tienda está abierta y que sus plantas morirán si no va a regarlas. El investigador le grita con furia, ¿crees que estos son unas vacaciones? Estás acusado de asesinato. Se niegan a dejarle hacer una llamada telefónica y comienzan a tomar muestras de ADN para confirmar si está conectado con el crimen. Al día siguiente, sus amigos van a visitarlo a la estación. Tae-jung les pide que cuiden de sus plantas por unos días hasta que lo liberen, pero ellos le dicen que no entiende lo que está pasando realmente. Su nombre y su rostro están por todas partes en los medios de comunicación, etiquetado como un asesino despiadado. La dirección de su tienda ahora es pública y la gente ha vandalizado todo lo que él construyó con tanto esfuerzo. Cuando Tae-jung regresa para el interrogatorio, se derrumba frente al investigador, suplicándole que lo deje ir y advirtiéndole que, una vez que se pruebe su inocencia, los demandará a todos. El investigador responde con frialdad absoluta, prueba tu inocencia primero. Los medios tergiversan la historia, diciendo que Tae-jung mató porque tenía un trabajo inestable, no tenía educación universitaria y estaba luchando financieramente. Al escuchar todo esto, Suji decide contratar a un abogado para él. Ella va a visitarlo y se queda en shock al verlo esposado. Cuando le pregunta si tiene algo que decir, Tae-jung le dice desesperadamente que él no mató a nadie y que no entiende por qué está allí. Ella le responde con firmeza. Sabía que nunca podrías hacer algo así. No te preocupes, me quedaré a tu lado sin importar lo que pase. El abogado les dice que necesitan probar la coartada de Tae-jung en el momento del crimen. Desafortunadamente, la hora exacta de la muerte no está clara, por lo que deban demostrar dónde estuvo Tae-jung durante los últimos 2 días completos. Suji dice que él estuvo trabajando sin parar todos los días, sin desperdiciar ni un solo segundo. Sus amigos añaden que todos los registros de entrega deberían estar guardados en el sistema. De esa manera pueden reconstruir su línea de tiempo paso a paso. Tae-jung se reúne con el fiscal e insiste vehementemente en probar su inocencia. Intenta recordar cada momento de los últimos 2 días, dónde estuvo, a quién conoció y qué pedidos entregó. Con la ayuda de Suji, hace una lista de todas las ubicaciones de entrega y los recibos para respaldar su historia. Organizan todo por hora, y todo parece coincidir perfectamente, excepto por una media hora perdida. Tae-jin se reúne con él y lo ayuda a hacer memoria. Después de esforzarse mucho, Tae-jung finalmente recuerda que durante esa media hora estuvo arreglando su motocicleta. Recuperan las imágenes de las cámaras cercanas y, efectivamente, confirman su historia. Incluso el abogado está asombrado de que alguien que trabajó tan incansablemente pudiera tener tiempo para cometer un crimen. Al día siguiente, comienza el juicio. El abogado le dice al juez que Tae-jung es un joven diligente que trabaja sin descanso y que con todos sus deberes no tuvo tiempo ni razón para cometer un asesinato. La sala del tribunal parece convencida, hasta que el fiscal se levanta, declarando con confianza que los datos de rastreo GPS confirman completamente su línea de tiempo. Él le dice al abogado que hay algunas cosas que quiere confirmar con el acusado en persona para probar su inocencia. Le muestra una dirección donde entregó un pedido y le dice que esa era la dirección de la víctima. Dice que cuando llegó y se bajó, pasaron 7 minutos después de la hora de entrega y pregunta por qué esa entrega tomó 7 minutos. Tae-jung recuerda el intercambio sobre la planta y la nota que había escrito en ella, y el fiscal pregunta, ¿qué significa esa escena? Le muestra las imágenes de seguridad de Tae-jung corriendo con el bolso, el mismo bolso con el que la anciana le había pedido ayuda, y relata la conversación de la anciana. Nadie le cree, y el fiscal confirma implacablemente, ¿es este el bolso? Tae-jung dice, sí. El fiscal responde, ¿este bolso? Este es el bolso de la víctima. Tae-jung colapsa emocionalmente. No entiende nada de lo que está pasando. El fiscal continúa. ¿Qué pasa con el teléfono de la víctima que tenías? ¿De qué se trataba eso? Ese es el teléfono que Tae-jung encontró
y trató de entregar para la chica en el túnel. El túnel estaba muy cerca de donde se encontró el cuerpo, lo que hace que el caso en su contra sea aún más fuerte. Más extraño aún, la víctima aparentemente fue asesinada en un apartamento vacío encima del suyo, y dentro de su cuerpo encontraron rastros que coinciden con el tipo de ADN de Tae-jung. Tae-jung se derrumba y mira a Soo-ji, diciéndole que no hizo nada, que él no la mató. Le suplica al fiscal, jurando que es inocente. La seguridad se lo lleva a la fuerza, mientras el fiscal dice que incluso la planta que mencionó no está en ese edificio en absoluto. Tae-jung está devastado, gritando que él no lo hizo. Soo-ji colapsa llena de angustia. Después de eso, Soo-ji va a visitarlo y se enteran de que su abogado ha renunciado al caso, no habrá más defensa, y la sentencia está cerca. Preguntan sobre el brazalete que ambos usaban. Tae-jung dice que no sabe dónde está, que lo llevaba puesto. Soo-ji se rompe y sigue preguntando qué pasó. Entonces se enteran de que el abogado les ha informado que el acusado debe mostrar remordimiento y confesar para obtener una sentencia reducida, y que él no esperará más. Tae-jung le dice a Soo-ji nuevamente que no hizo nada. Ella le dice que suelte el brazalete, metafóricamente o físicamente a través del vidrio. Lo suelta y se aleja caminando. Él es arrastrado de regreso a la prisión, aterrorizado por todo lo que lo rodea. En prisión, lo procesan como a cualquier otro recluso. Entonces, un abogado poco conocido, el señor Ken-ho, viene a visitarlo. Ha estado siguiendo el caso y presiente que algo anda muy mal. Le dice a Tae-jung: «No creo que la hayas matado ni que la hayas conocido antes, pero nadie te cree». Ken-ho acuerda ayudar, pero con una condición: que Tae-jung le cuente cada detalle, porque esos detalles ayudarán. Tae-jung intenta recordar cualquier cosa. Dice que durante el juicio mostraron una imagen de la escena del crimen que contenía su brazalete, pero estaba tan conmocionado y distraído que no pudo hablar. Luego insiste en que el brazalete no podía ser suyo porque nunca fue a ese lugar. Sin embargo, recuerda que durmió brevemente en la habitación de su hermano Tae-jin antes de terminar su turno, y dice que el brazalete debió haberse caído allí. Le pide al abogado que mantenga esta información en secreto y le da la dirección. El abogado le dice que no se lo cuente a nadie más. Tae-jung es devuelto a su celda, gritando y llamando al guardia, pero el guardia lo entrega con calma. En la celda hay un recluso claramente dominante, Gang-jae, el gran jefe de esta prisión. Le pregunta a Tae-jung cuánto tiempo estará encarcelado. Tae-jung está aterrorizado e intenta correr, pero los hombres del jefe lo atrapan y lo golpean salvajemente. Lo dejan claro: si Tae-jung repite sus palabras 2 veces, le cortarán la mano la próxima vez. Le dicen que ha sido sentenciado a cadena perpetua y que no hay piedad. Tae-jung jura que es inocente. Se ríen y lo arrojan de nuevo a su celda como si fuera basura. Su compañero de celda le advierte que ha llamado la atención del jefe Gang-jae y que está en problemas muy grandes. Los prisioneros le lanzan papeles con insultos y se burlan de él por el crimen brutal del que se le acusa. Tae-jung está petrificado y se aferra a la tarjeta del abogado Ken-ho, su única esperanza ahora. A la hora de la comida, tiene miedo de sentarse cerca del jefe. Otros reclusos saben que Gang-jae es un criminal con una gran banda afuera, rico y peligroso, alguien que violó y mató. Cada nuevo recluso acusado de violación es destruido en esta prisión hasta que termina con su propia vida. Tae-jung casi hace lo mismo, pero alguien, al escuchar la voz de Tae-jin en su memoria, le grita que vuelva a la vida y aguante. Tae-jin siempre había amado cuidar las plantas y le había dicho que fuera paciente. Tae-jung se despierta en un hospital y nos dicen que este no es su primer intento de suicidio. Este es el tercero. Lo sedan fuertemente debido a su estado desesperado. Se niega a recibir visitas y no habla con nadie. Mientras tanto, su compañero de celda, un convicto mayor llamado Señor No, ve los intentos de autolesión de Tae-jung tallados en su brazo. Le dice a Tae-jung que ha servido 15 años en esta prisión y todavía no puede acostumbrarse a nada. Sin embargo, aprendió a adaptarse. «Debes adaptarte tú también», le dice. «A pesar de la oscuridad y la asfixia, debes vivir». Tae-jung se rompe completamente y llora desconsoladamente. Con el tiempo, lo vemos tratando de adaptarse. Cada vez que es golpeado, entrena más duro. Aprende, trabaja, planta y soporta los golpes y la humillación. Come bajo coacción, adormece su dolor, cuida más sus plantas, estudia más y entrena más, hasta que llega el momento en que se defiende. Pero siguen amontonándose sobre él y golpeándolo más fuerte.
Aún así, gana coraje para continuar entrenando. El recluso mayor, el señor No, siempre lo empuja, animándolo a obtener muchos certificados. 5 años después, lo vemos emerger como un hombre diferente. Una figura misteriosa, un jefe del consejo, le dice: arreglaré todo para ti, entonces seremos amigos. Se sienta frente a una pantalla enorme, como si controlara el mundo, y selecciona a cierto joven en particular. Volvemos con Tae-jung y sus plantas, que han crecido. Un guardia que siempre verifica si alguien molesta a Tae-jung le pregunta si alguien lo molesta. Tae-jung dice: no, estoy acostumbrado. El guardia le trae una planta y le pregunta cómo cuidarla. Tae-jung dice: déjamela a mí y la arreglaré. Después de que se va, el recluso mayor, señor No, aparece y le trae dulces sin ninguna razón especial. Se quita su brazalete y se lo pone a Tae-jung, hablándole como si se estuviera despidiendo. Le dice a Tae-jung que hay algo que sucedió. Será liberado de prisión hoy, y le ha dicho al recluso mayor que Tae-jung se convertirá en su asistente a partir de mañana. Tae-jung está muy triste por la partida de su amigo, y se queda con él hasta la puerta. Allí ve al joven, el mismo chico que la figura anónima había elegido cuando hablaba con el jefe del consejo, y trata de tratarlo tal como lo hizo el recluso mayor. El chico le cuenta a Tae-jung su historia. Encontró un teléfono y le dijeron que recibiría una gran recompensa si lo entregaba. Pero las cámaras lo grabaron y usaron las imágenes en su contra. Encontraron artículos suyos en la escena del crimen, a pesar de que nunca cometió el crimen y nunca había estado allí antes. Tae-jung se da cuenta de que esto es exactamente lo que le pasó a él. El chico dice que tenía una coartada sólida, pero un cierto fiscal o funcionario vino a verlo. Le dio una tarjeta y después de hablar con él, la evidencia de la coartada desapareció. Se dio cuenta de que el hombre no era un verdadero fiscal y definitivamente estaba conspirando con ellos. El chico dice que su madre terminó con su vida por culpa de él, pero su madre siempre había dicho que terminar con tu vida significaría perder el perdón de Dios. Así que, ¿cómo pudo hacer eso? Tae-jung se derrumba, reconociendo el mismo patrón que arruinó su vida. Al día siguiente, Tae-jung descubre que el chico intentó suicidarse y queda en shock. Pide reunirse con el funcionario, el fiscal falso, afirmando que tiene nuevas pruebas, y le dice que el chico trató de quitarse la vida y que se enteró de que la madre del chico también había terminado con la suya. El funcionario se burla: no tienes pruebas, ¿por qué me trajiste aquí? Entonces, en un ataque de rabia, ataca a Tae-jung y trata de golpearlo. La seguridad lo aparta. El funcionario luego se burla de Tae-jung, acusándolo de plantar el teléfono deliberadamente e incriminar a la víctima, para que el hermano del chico encontrara el brazalete y fuera asesinado para que no hablara. Le dice a Tae-jung que confiese en lugar de seguir negándolo, porque el chico está muerto por su culpa, y él solo quiere echarle la culpa a otra persona. Tae-jung le grita: tú eres el que lo mató. El funcionario responde: sí, lo maté. Lo maté yo mismo. Luego amenaza a Tae-jung: juro que te mataré. Tae-jung pregunta: ¿cómo es eso posible? Y el funcionario se ríe, se acerca y dice: te aconsejo que te quites la vida. Tal vez entonces reabran el caso. Pide a los guardias que se lo lleven y luego llama a alguien por teléfono, diciendo: necesitamos limpiar nuestro pueblo. Y se disculpa con Tae-jung por el costo. Le dice que no seguirá trabajando más con la iglesia. Intenta sacar un clavo de la silla en la que está sentado, lo esconde en su ropa y luego van a una gran subasta. Una venta extravagante de esculturas costosas que valen miles de millones. El jefe del consejo sigue aumentando los números contra el chico. El chico sigue pujando más y más alto. Después, el funcionario lo llama y le pregunta: ¿cuánto quieres? Dáselo a ellos en lugar de lo que estás haciendo conmigo. El chico responde: mira cuánto vale la vida de tu hijo. El funcionario responde: si esta escultura no es para mí, considera nuestro trato cancelado. Veamos qué pasa. De vuelta en la subasta, la puja continúa. El chico sigue superando a todos hasta que el precio alcanza los 6.000 millones. No podía soportarlo más y habría muerto. No podía manejarlo, así que deja que el chico gane el lote. Por supuesto, el dinero se paga y llevan la escultura a la casa del chico rico en su auto. Se parece al mismo chico que golpeó a Tae-jung al principio y lo derribó, si recuerdas, pero lo confirmaremos más tarde. Luego el jefe del consejo le habla y le dice que el chico que se derrumbó en la corte era su hijo. Su hijo había terminado con su vida tragándose páginas arrancadas de una Biblia hasta asfixiarse. Así que el caso de tu hijo está cerrado, dice el jefe. Sal y diviértete para aliviar la mente de tu hijo. Mientras tanto, en la oficina del fiscal, le dijeron a ese chico que necesitaban limpiar lo que habían hecho. El carnicero, uno de la banda de la prisión, fue inmediatamente a hacerlo. En ese momento, los hombres del jefe Ganjae comienzan a acosar a Tae-jung. Él los amenaza y le ordena al jefe que los mantenga alejados de él. A continuación, vemos a esa chica.
Ella va al mercado buscando dinero por todas partes. Se burla de la foto de sí misma con Taeyong. Hiciste una familia y crees que una oración lavará tus pecados. Taeyong no responde ni protesta. Solo dice que entregó el pedido y no tiene dinero. Ella le deja el pago del pedido y se aleja. Ella no conoce el restaurante al que él ha llevado el dinero, pero él se sorprende cuando el prisionero que dirige esa tienda en la prisión le cuenta lo que está pasando con Taeyong ahora. El jefe Gange está enfurecido por lo que Taeyong le hizo. El jefe también escucha a los otros reclusos elogiar a Taeyong, así que sale furioso y los golpea. Llega un nuevo prisionero que claramente e intensamente odia a Gange. Los amenaza y arrastra al jefe ante el director de la prisión, Doksu, quien parece agotado por la inmundicia que lo rodea. El director le dice al hombre: «Alguien tiene que morir. No puede ser de otra manera, si no, sospecharán de ellos». Le entrega una lista de nombres de nuevos reclusos, entre ellos 2 hombres que tienen enormes sumas de dinero y nadie sabe dónde lo esconden. Ni siquiera las autoridades lo saben. Y el director quiere que él lo encuentre. Esa será su tarea. Más tarde el señor No viene a visitar a Taeyong y le dice que el jefe ha tomado nota y le pregunta si tiene alguna idea. ¿Hay algo que quiera que el jefe haga por él? Taeyong responde: «No, soy inocente y quiero salir de aquí». El jefe ordena a uno de sus hombres, llamado Wang, que se encargue de Taeyong, porque el jefe mismo no puede actuar abiertamente debido a la presencia del alcaide. Taeyong se mantiene despierto constantemente, anotando cada paso de la rutina diaria y el momento preciso de todo para que no lo tomen desprevenido. Un día, colocan al chico en la celda de Taeyong. Cuando Taeyong parece dormido, el chico se levanta e intenta matarlo, pero Taeyong reacciona más rápido. Estrangula al atacante y espera a que el jefe escuche la noticia al día siguiente. Sin embargo, Taeyong sale sin un rasguño. Wang recibe una buena paliza y tiene una mirada de confusión en su rostro. En el almuerzo, toma una bandeja y va a comer cerca de la mesa del jefe, donde el jefe le dice: «¿Te gusta lo que le estás haciendo? Olvidemos lo que pasó y actuemos normal». Wang responde: «No vales nada. ¿Por qué debería actuar normal contigo?». El jefe se burla y menciona a la hermana de Wang que fue asaltada. «Tú fuiste quien le hizo eso a ella, ¿verdad?». Wang colapsa y Taeyong lo deja para que sea golpeado. El guardia Yang, que se preocupa profundamente por Taeyong, interviene y lo aparta, terminando la confrontación con el jefe. Wang es puesto en confinamiento solitario. Si objeta, podría presentar una queja, pero acepta el castigo. Antes, Taeyong le había pedido a Wang una esponja para hacer algo con las plantas, diciendo que necesitaba limpiar un área. Wang le dijo que el área estaba ocupada y no podía moverse en este momento, así que Taeyong escondió la esponja bajo un poco de tierra en el lecho de la planta y la dejó en la sala de limpieza. Por la noche, Taeyong le dice a Wang: «Decide lo que hiciste». Wang responde: «No, él solo me ordenó vigilarte». Más tarde, Taeyong trata con el prisionero que limpia el área. Cuando ese limpiador no aparece, un oficial le pide a alguien más que tome su lugar. Taeyong toma las llaves y entra. Rápidamente hace una impresión de la llave en la esponja y aplica un material para reproducir la forma de la llave que necesita. Pronto, llega un comité médico. El carnicero, un matón con apariencia de médico, revisa la lista y ve el nombre de Taeyong entre los programados para recibir una vacuna, una dosis preparada destinada a acabar con su vida. En ese momento, un guardia le pide a Taeyong que arregle su auto, porque el guardia se va de viaje después del almuerzo y quiere que retrase un poco el almuerzo y le traiga algo de comida cuando regrese. Taeyong aprovecha la oportunidad y rápidamente fabrica la llave que necesita. El guardia regresa y descubre que el auto no está listo. Oye un motor en marcha y corre adentro, encontrando a alguien trabajando en una parte de su auto. Le da la comida a Taeyong y le pide que espere mientras inspecciona el auto. Taeyong coloca la bolsa de comida un poco lejos y es registrado. No encuentran nada en él. Queda claro que puso las llaves dentro de la bolsa de comida. Cuando Taeyong se va, nota que alguien lo observa. Ese observador lo ataca desde todos los lados. Es el prisionero que odia al jefe y que le pide a Taeyong que se alíe con él para matar al jefe. Taeyong se niega, diciendo que lo pensará. El hombre se va y Taeyong recuerda que le contó al señor No sobre su plan de escape, pero no le advirtió que no lo intentara. No podía saltar todas esas cercas porque el perímetro está fuertemente vigilado. No dijo que él mismo saldría por la puerta principal en lugar de intentar escalar los muros.
pero cuando Tae-jung regresa a su celda, se sorprende al encontrar al director de la prisión allí. El director explica que después de que alguien tomó la vacuna, necesitaban que estuviera en forma porque hay un gran combate de lucha libre y él está apostando una gran cantidad de dinero en ello. Mientras tanto, el carnicero sospechaba que el prisionero no era Tae-jung. Así que Tae-jung va al combate y se acerca al oponente del jefe, diciéndole: «Tienes que ganarles, o morirás». El oponente lo mira con ansiedad, ansioso por llevar a cabo el plan de escape. Tae-jung rápidamente agarra a uno de ellos, lo ataca y lo deja, diciéndole que su tiempo se ha acabado. Pero el guardia se detiene frente a la celda de Tae-jung con el carnicero, pidiendo su número. Termina perdiendo la hora de la inyección de la vacuna, pero luego se la dan de todos modos. Mientras recibe la inyección, mira el reloj. Solo quedan 30 minutos antes de que se cierre su ventana de escape. Esta es una oportunidad que nunca volverá. Toma la inyección con calma, mientras el carnicero, el que la administró, envía un mensaje a su superior. Está hecho. A Tae-jung le queda media hora de vida. Tae-jung toma el clavo y la llave que hizo y clava el clavo en un enchufe eléctrico para provocar un cortocircuito. Al instante se corta la energía, apagando las cámaras. Los guardias corren a solucionar el problema, cerrando la habitación. Cuando se van, Tae-jung usa su llave robada para abrirla. Toma la identificación del guardia y se cuela en el almacén. Agarra un uniforme y al salir se encuentra con alguien que entra. Se esconde rápidamente. El guardia busca pero no encuentra nada y se va. Tae-jung está débil y apenas puede mantenerse en pie, inseguro de si realmente podrá lograrlo. Afuera, Yang, su amigo guardia, aparece de visita y les dice a los oficiales que vino por Tae-jung, pero el horario de visitas ha terminado. El guardia se ofrece a acompañarlo y pedirle permiso al alcaide, pero el alcaide le grita sobre ratas en los conductos de aire. Yang se disculpa y dice que volverá mañana. Mientras tanto, Tae-jung sale tambaleándose, mareado y pálido, sentándose entre la gente que espera las visitas. Rompe una bolsa de comida para que parezca que se derramó. Y mientras todos están distraídos limpiando el desastre, él se escapa en silencio. Apenas logra salir antes de colapsar en la calle. Al mismo tiempo, el niño rico psicópata y trastornado está viendo una carrera de autos. Aunque su equipo está ganando, está aburrido. Dice que quiere ver choques, autos volcando, explosiones, incendios. El gerente está horrorizado. Eso sería un desastre si alguien muriera. El niño sonríe y dice: «¿Entonces crees que la gente no debería morir?». Luego va a casa y construye una pista de carreras en miniatura con bloques. Su madre entra. Él se vuelve hacia ella y dice: «Por cierto, he decidido hacerlo». Ella suelta una risa retorcida. «Esperaba algo así de ti». Mientras tanto, el negociador principal visita al director de la prisión, Deok-soo, quien tiembla cuando el niño psicópata entra con él. El negociador le dice al director que siga sus órdenes. El director no entiende quién es este niño dándole órdenes de esa manera. El niño dice que está aquí para lanzar un proyecto muy importante y le entrega una bolsa llena de lingotes de metal, cada uno con un valor de 200 millones. Si completas el proyecto, dice, te daré 5 bolsas más como esta. Comienza a relatar la historia corrupta del director, cómo explotó a los reclusos por dinero, fue atrapado y le confiscaron toda su fortuna. Luego dice burlonamente: ¿quieres que te devuelva ese dinero o todavía te importa el bienestar de tus prisioneros? El director tartamudea: No me importan, haz lo que quieras con ellos. El niño sonríe con malicia. Bien, te daré una lista de reclusos que califican para trabajar fuera de la prisión. Elígeme algunos peligrosos. Cuanto más emocionante, mejor. El director acepta de inmediato. De vuelta en la prisión, un guardia amigo de Tae-jung descubre que ha desaparecido y revisa la vigilancia. Se da cuenta de que Tae-jung escapó por la puerta principal sin ser notado. Siguiendo su plan exactamente, más tarde, Tae-jung se despierta en el hospital de la prisión. El médico le dice que lo encontraron inconsciente y lo trajeron allí. Las pruebas muestran una enorme cantidad de veneno para ratas en su sistema. Casi lo mata, pero por pura coincidencia reaccionó con una vitamina que había estado tomando, neutralizando la mayor parte del veneno. El médico le dice: deberías agradecer a quien te dio esa vitamina, te salvó la vida. El guardia entra asombrado. Entonces, Tae-jung, trataste de escapar, tomaste una dosis masiva de veneno, pero estoy segura de que no lo tomaste tú mismo. Alguien lo puso en tu comida. Lamento no haberte protegido adecuadamente antes. Prometo que no te ignoraré de nuevo.
Hemos tenido muchos reclusos peligrosos, pero nadie ha intentado escapar por la puerta principal como tú. Serás investigado una vez que te recuperes. El señor K1 quería visitarte, pero pensé que era mejor esperar hasta que estuvieras mejor. Taijun sonríe débilmente y dice, agradécele por mí, me salvó la vida sin saberlo. El guardia responde, nunca he visto un prisionero como tú. Siempre agradeciendo a la gente. Debiste haber sido un hombre decente antes de todo esto. Más tarde, el guardia pregunta cómo K1 lo salvó. El médico se da cuenta de que debe haber sido K1 quien le dio a Taijun la vitamina y que ha estado ayudando en secreto a los prisioneros a escapar bajo la cobertura del supuesto suicidio de Taijun. Por supuesto, nadie en su sano juicio creería que alguien podría escapar y envenenarse al mismo tiempo. Es absurdo. Entonces el director libera al jefe de la prisión, Kang Jae, del confinamiento solitario. El jefe se burla de él, diciendo, todo el mundo sabe que no está enojado por lo que pasó, tiene miedo de Taijun. El director le advierte que no se meta con Taijun de nuevo. El jefe pregunta dónde está Taijun y se entera de que está en la enfermería. Se dirige allí inmediatamente. Taijun siente que algo anda mal. Los reclusos corren hacia el patio. El guardia se encuentra con el médico afuera y pregunta, ¿por qué estás aquí? El médico responde, para no ser responsable de lo que está a punto de suceder adentro. El guardia entra corriendo, justo cuando el jefe y sus hombres irrumpen en la enfermería, con órdenes de matar a Taijun. Pero Taijun no está en la cama, son solo almohadas. De repente, Taijun aparece y lucha contra ellos. Un grupo de prisioneros bloquea la puerta, impidiendo que los guardias entren. Afuera, el guardia Yang entra en pánico. Mientras tanto, el director celebra una reunión con guardias corruptos, lanzándoles fajos de dinero en efectivo para asegurar su lealtad al plan secreto del niño psicópata. Pero Yang activa la alarma, convocando al equipo de respuesta de emergencia. El director está furioso. Adentro, Taijun ya ha derrotado a la mayoría de los hombres del jefe. Solo queda el jefe Kang Jae. Logra apuñalar a Taijun, casi matándolo. Los guardias no pueden entrar y Yang se vuelve loco afuera, gritando por ayuda. El jefe intenta apuñalar a Taijun de nuevo, pero Taijun esquiva en el último segundo, lo desarma y vuelve el arma en su contra. El jefe grita, ¡mátame! Finalmente, las fuerzas especiales irrumpen. El jefe sigue gritándole a Taijun que lo mate. Taijun se niega, solo le corta la oreja al jefe. A pesar de todo, Taijun es enviado de regreso a confinamiento solitario. Se despierta con la voz de Taijun resonando en su cabeza, advirtiéndole que no intente otro escape. Pero Taijun susurra, tengo que hacerlo. Nunca me detendré hasta obtener justicia. De repente, unos hombres irrumpen. Taijun, el jefe Kang Jae y varios otros prisioneros son secuestrados por los guardias. Los golpean brutalmente, los empujan a un camión y los llevan al juego mortal del niño psicópata, un torneo retorcido. Hay 12 reclusos, todos peligrosos y poderosos. El psicópata sonríe con emoción cuando ve a Taijun entre ellos. Perfecto, dice. Esto va a ser divertido. Si pausáramos la escena justo ahora, veríamos la verdadera cara del mal. Ese niño psicópata no es otro que Johan, el hombre que ha estado moviendo los hilos desde el día 1. Fíjate en el contraste brutal. Taijun tuvo que sobrevivir comiendo tierra y veneno para ratas, mientras Johan construye escenarios de muerte con bloques de juguete en su mansión. Para Johan, la vida de personas como Taijun o como tú y yo no vale nada. Somos simples NPCs, personajes no jugables, en su videojuego personal. Es la máxima expresión del poder corrupto, convertir el sufrimiento real de alguien en el entretenimiento de fin de semana de un millonario aburrido. ¿Crees que alguien puede volverse así de monstruoso solo por aburrimiento o hay algo roto en su alma desde siempre? Retrocedemos 5 años antes. El chico, con el pelo ya volviéndose gris, no recuerda qué tipo de desastre causó. Está temblando mientras habla con su padre, diciendo que la chica que está con él no respira. No es tan viejo, pero su rostro está pálido de miedo. Admite que está aterrorizado. Luego cortamos a Johan, el genio psicópata, sentado en una gran fiesta de negocios rodeado de dueños de empresas de élite. Está concentrado en 3 hombres que discuten sobre una corporación específica. De repente, interrumpe su conversación, hablando con confianza y compartiendo ideas tan profundas sobre la empresa que asumen que es uno de los empleados. Pero él sonríe y dice, en realidad soy el dueño de esa empresa. Y seamos honestos, todos ustedes están aquí por las mujeres, ¿verdad? No se preocupen, me aseguraré de que sus deseos sean atendidos.
los deja sin palabras, camina hacia el escenario y comienza su discurso. Uno de los hombres, cuya propia madre lo había maldecido antes de irse de casa, señala a Johan arrogantemente con el dedo. Más tarde esa noche, de camino a casa, un auto misterioso se detiene frente a él. De repente, ¡bam!, alguien aparece y le corta ese mismo dedo limpiamente. Desearía no haberlo señalado nunca. Pero Johan no lo desperdicia. Preserva el dedo como parte de su retorcida colección de arte. Para él, cada escena del crimen es una obra de arte, y su asistente siempre lo elogia, sin importar cuán horrible sea el acto. En ese momento, Johan recibe una llamada de un diputado del gobierno informándole que su hijo, Bake, acaba de cometer un delito grave y rogándole a Johan que lo maneje en silencio. Johan responde con calma: «Mantén a tu hijo en su lugar y no toques nada». Camina hacia su pantalla de pared digital gigante, donde su equipo configura una vigilancia 3D de toda la escena del crimen, cada ángulo reconstruido como si estuviera ahí mismo. Rápidamente descubre que el hijo del diputado ignoró las órdenes e hizo un desastre sangriento, esparciendo los pedazos del cuerpo por toda la casa. Ahora, Johan debe encontrar a alguien que asuma la culpa. Por casualidad, un repartidor llamado Ta-Jong estaba dejando un pedido cerca de la escena del crimen en ese momento. Johan lo elige como el chivo expiatorio perfecto. Su equipo rastrea la vida de Ta-Jong, su amor por las plantas, su trabajo duro, su novia, su hermano, y reúne todo sobre él. Johan queda fascinado. Decide que Ta-Jong será el asesino. Su equipo forense irrumpe en la casa de Ta-Jong, planta sus huellas dactilares, muestras de ADN e incluso recupera artículos desechados de su basura para usarlos como evidencia. Borran cada rastro del verdadero asesino y lo reemplazan todo con las pertenencias de Ta-Jong hasta el más mínimo detalle. Incluso el brazalete en el cuerpo de la víctima se convierte en uno de Ta-Jong, colocado deliberadamente como prueba. Johan se asegura de incluir pistas como la planta moribunda, algo que se vincularía perfectamente con los intereses de Ta-Jong solo para hacerlo creíble. Al final, el caso se cierra. El hermano de Ta-Jong se suicida por el shock. Una vez que se completa el montaje, Johan llama al diputado, asegurándole que todo se ha solucionado. Añade fríamente: «Gente como nosotros, el 1%, debe ser protegida. El resto son solo marionetas hechas para servir». Incluso sugiere que el diputado lleve a su hijo de vacaciones para que no sufra por el trauma. Luego saltamos de nuevo al presente cuando los prisioneros están siendo transportados a la misteriosa isla donde tendrá lugar la competencia mortal. La atmósfera es tensa, como algo sacado directamente del juego del calamar. Guardias armados rodean el área. En un raro momento de compasión, Johan ordena que alimenten a los prisioneros antes que nada. Son llevados a un lujoso comedor. Les quitan las máscaras, revelando su sorpresa al ver comida gourmet y lujo. Pero Deok-Su, uno de los prisioneros que desprecia al jefe, siente el peligro. «Esto debe ser una trampa», murmura. Tai-Jong también se siente inquieto. El lugar parece demasiado perfecto. Cuando Deok-Su ve a Johan e intenta acercarse a él, los guardias levantan inmediatamente sus armas para detenerlo. Después de la cena, los prisioneros son llevados a habitaciones numeradas. Cada uno tiene un uniforme personal y una celda privada. Todos están nerviosos. Incluso el director de la prisión parece nervioso, sospechando que Johan tiene sus propios planes. Más tarde esa noche, mientras todos duermen, Tai-Jong se escabulle, pero los guardias patrullan cada esquina. Se esconde, corre e intenta escapar. Pero pronto, miras láser de todas las direcciones se fijan en él. No tiene más remedio que rendirse. Llega un elegante auto negro. Johan sale, tranquilo y sonriente, diciendo suavemente: «¿A dónde crees que vas? ¿Sabes lo que tuve que hacer para traerte aquí? Abre la puerta del auto. Sube. Te llevaré de vuelta a tu celda». Johan lo deja ir. Luego se ríe. «Trataste de correr. Bien. Eso me dice lo desesperado que estás realmente». Tai-Jong se detiene y lo mira con furia, pero los guardias todavía tienen sus láseres apuntando hacia él. «¿Eres tú quien nos trajo aquí?», pregunta. «Sí», responde Johan. «¿Por qué? Eso no importa. Lo que importa es que estás aquí ahora y participarás. Habrá una carrera y debes ganar. He preparado un premio muy especial para el ganador. ¿Te gustaría saber cuál es?». Tai-Jong frunce el ceño. «Me resultas familiar. ¿Eres famoso?». «Por supuesto», sonríe Johan con arrogancia. «Todos ustedes aquí son famosos a su manera». Se aleja y los láseres se apagan. Cuando Tai-Jong regresa a su habitación, Wang lo está esperando. Wang le ruega que vaya a la cámara del jefe, prometiendo
esta vez estoy de tu lado. Te trataré como a un hermano. Taeyong duda, pero lo sigue. Adentro, encuentra a Johan y sus hombres armados. Se da vuelta para irse, pero Wang suplica, por favor, quédate. Si te vas, estoy muerto. Taeyong se queda de mala gana. Los guardias lo rodean. En un estallido de pánico, agarra una botella rota y la presiona contra el cuello de Wang. Al instante, los guardias abren fuego. Al día siguiente, los prisioneros se despiertan sobresaltados por sirenas a todo volumen. Se ponen sus trajes y salen. Johan aparece en una plataforma alta, hablando a través de un micrófono y pantallas gigantes. Bienvenidos, dice. El desafío de hoy es una carrera de autos. Cada uno de ustedes tendrá su propio vehículo. No hay reglas, solo supervivencia. Un prisionero protesta, gritando que esto es ilegal y que no pueden ser obligados a participar. Sin dudarlo, Johan toma el arma de un guardia y lo mata a tiros allí mismo. Todos se congelaron de terror después del disparo. Johan preguntó fríamente si alguien más tenía objeciones, pero nadie se atrevió a hablar. Asintió con satisfacción y anunció que la competencia continuaría ya que nadie quería retirarse. Momentos después, llegó un auto de lujo llevando un premio masivo, 5.000 millones en efectivo. Johan declaró que quien llegara en primer lugar ganaría todo. Se les ordenó a los prisioneros dirigirse al área de almacenamiento, donde cada uno encontraría un automóvil marcado con su número asignado. También dijo que cualquiera que necesitara ayuda o enfrentara problemas mecánicos podía pedir asistencia. Los prisioneros estaban extasiados, creyendo que las puertas del cielo se habían abierto de par en par para ellos. Pero Taeyong permanecía ansioso e inquieto, sintiendo que había algo mucho más oscuro bajo la superficie. Poco después, Baek y el hijo del presidente del consejo llegaron a los terrenos de la carrera. Se saludaron casualmente, como viejos amigos. Baek se burló diciendo que su prisionero había muerto hacía mucho tiempo, mientras que el prisionero del presidente acababa de morir la semana pasada. Juntos, se unieron a Johan y a su grupo de élites retorcidas. Todos ellos reían y celebraban el caos, los choques y el derramamiento de sangre que estaban a punto de presenciar. Mientras tanto, los prisioneros entraron en la instalación de almacenamiento y encontraron los autos, cada uno elegante, costoso y personalizado de manera diferente. Comenzaron a inspeccionarlos cuidadosamente, maravillados por lo que veían. Johan, por otro lado, cerraba un trato con sus amigos ricos, acordando convertirlos en miembros fundadores de su nuevo juego mortal clandestino. Planeaba grabarlo todo, convertir toda la carrera en una transmisión oscura y configurar un sistema de apuestas masivo a su alrededor para ganar millones. Cuando uno de sus amigos preguntó qué recompensa obtendrían los corredores, él sonrió para sí mismo con malicia, sabiendo que ninguno de ellos saldría con vida. Para la hora del almuerzo, los concursantes fueron tratados como celebridades, con un buffet extravagante extendido ante ellos. Durante la comida, un prisionero le preguntó a Jong-ho sobre su auto. Jong-ho se jactó de su apariencia, aunque en realidad era solo un montón de chatarra bajo el capó. Otro prisionero le aconsejó que viera a Taeyong, quien era experto en reparaciones. Taeyong, mientras estaba ocupado arreglando motores, fue abordado por otro prisionero, quien sugirió formar una alianza y ofreció dividir el premio, pidiendo solo un apartamento o un auto. Taeyong rechazó la idea de inmediato, pero el hombre le insinuó que Johan le había ordenado espiar, fingiendo ser amistoso para ganarse su confianza. Mientras Taeyong trabajaba, Doksu solicitó una reunión privada con Johan, siendo el primer prisionero en hacerlo. Le entregó a Johan una nota proponiendo una colaboración a largo plazo. Johan se rió burlonmente y preguntó qué era lo que realmente quería. Doksu explicó que la prisión estaba llena de cámaras y que el director había diseñado esta carrera como solo el comienzo de algo mucho más grande. Afirmó que podía ayudar a Johan a usar la situación a su favor. Johan esperaba que le pidiera dinero o una liberación rápida, pero Doksu dijo que no le importaba la libertad ni la riqueza. Simplemente quería unirse al círculo íntimo de Johan. Argumentó que si fuera liberado temprano, nunca tendría la oportunidad de ver a Johan de nuevo. Johan encontró su confianza bastante divertida. Este era, después de todo, un hombre que había entrado en prisión con 18 cargos de fraude. Sospechaba que Doksu era solo otro manipulador tratando de ser más listo que él. Molesto, Doksu se ofreció a sí mismo como un activo útil, diciendo que podía proporcionar cualquier cosa, incluso drogas ilegales, en media hora si Johan alguna vez las necesitaba. Johan sonrió con arrogancia y le dijo que lo pensaría. Poco después, el líder de la prisión, Ganjae, llegó con arrogancia, anunciando que no le importaba el dinero del premio. Él solo quería matar a uno de los concursantes.
Jong-han le recordó que el asesinato fuera de la carrera sería un crimen, pero que dentro de la competencia contaría como parte del juego. El líder, satisfecho, dijo que quería que la carrera ardiera en caos, y Jong-han estuvo de acuerdo. Mientras continuaban los preparativos, Taeyong inspeccionó el auto de Jong-ho y confirmó que era una chatarra inútil. Mientras tanto, el corredor número 4 amenazó al corredor número 6, advirtiéndole que le cortaría la pierna si no le entregaba las llaves de su auto. Cuando el 6 se negó, el 4 lo atacó y le robó el auto. Deok-su, observando todo esto, comenzó a entender lo que realmente significaba sin reglas, especialmente porque los guardias se mantenían al margen sin interferir. Ordenó a sus hombres buscar un vehículo mejor. Pronto encontraron el auto número 10, un modelo de lujo, pero Taeyong lo estaba reparando en ese preciso momento. Cuando los hombres de Deok-su se acercaron, Jong-ho entró en pánico y cerró la puerta del garaje para detenerlos. La forzaron de todos modos, lo que llevó a una pelea brutal. Taeyong se defendió ferozmente, usando el propio auto como arma, estrellándolo a través del garaje para escapar. Todos, incluida la pandilla y el líder de la prisión, fueron tras él. Los hombres del líder intentaron bloquear la salida, pero Taeyong los embistió. El líder, furioso, vio esto como el inicio oficial de la carrera y juró matar a Taeyong él mismo. Johan, observando todo desde su centro de comando, ordenó a su equipo no interferir. Los hombres del líder rodearon el auto de Taeyong, resultando en colisiones violentas que dejaban vehículos destrozados y ardiendo. El líder entonces robó el auto número 6 y se preparó para acabar con Taeyong. Taeyong no podía escapar, y justo cuando el líder cargaba contra él, Deok-su apareció, chocando contra la escena. Johan se puso ansioso de que alguien pudiera morir antes de que la carrera comenzara oficialmente. Los guardias dispararon tiros de advertencia para detenerlos. El caos llenaba el aire. Los espectadores vitoreaban locamente, disfrutando de la destrucción. Johan finalmente ordenó a todos que se retiraran, diciendo que era suficiente por ahora y que guardaran la matanza para la carrera misma. El auto de Jong-ho se negó a arrancar y se incendió. Taeyong trató de ayudar, pero el vehículo explotó. A la mañana siguiente fue a confrontar a Johan. Le ofrecieron bebidas como de costumbre y él eligió jugo. Ya sabía que la carrera no era realmente el objetivo. Por eso, Johan había reunido a los prisioneros y les había dado autos de lujo sin reglas. Confrontó a Johan sobre el verdadero propósito de la competencia y notó que Johan no estaba bebiendo nada. Johan casualmente le entregó una botella sellada, llena del mismo jugo vitamínico que a Taeyong le gustaba, diciendo que sus plantas necesitaban esas vitaminas más que él. Luego se fue. Siempre fue fácil para Johan reemplazar las plantas de Taeyong por completo si así lo deseaba, pero Taeyong dedicó todo su tiempo a fortalecer y mejorar su auto, asegurándose de que cada tornillo y parte del motor fuera perfecto. Deok-su, sin embargo, se irritaba cada vez más con él. Se daba cuenta de que Taeyong era ahora su mayor amenaza, el único peligro real que se interponía entre él y la victoria. Mientras Taeyong estaba ocupado trabajando, Deok-su escuchó al corredor número 6 mencionar que había reemplazado el motor original de su auto con otro. Casi al mismo tiempo, Johan contactó a Deok-su para informarle que había aceptado su oferta anterior y que le había dejado un regalo en el asiento trasero de su auto. Emocionado, Deok-su revisó y lo encontró. Estaba encantado de ser elegido como el favorito de Johan. Johan le dijo que solo él podía hacer que la carrera fuera verdaderamente entretenida. Mientras se preparaba la carrera, Taeyong miró hacia una de las cámaras, clavando su vista directamente en los ojos de Johan. Esa sola mirada le resultó extrañamente familiar a Johan, como si hubiera visto esos mismos ojos antes. Les recordó a los concursantes que la carrera no tenía reglas y que solo un sobreviviente sería el ganador. Las apuestas comenzaron a llegar antes del inicio. Como no había restricciones, el caos estalló de inmediato. Un corredor arrastró a otro fuera de su vehículo, lo robó y salió disparado. Los motores rugieron, los neumáticos chirriaron y la locura comenzó. El auto número 11 se salió de la pista y las cámaras de vigilancia siguieron su movimiento. El corredor número 2 era el más rápido, hasta que, de repente, su auto explotó a mitad de la carrera. Viendo la escena desarrollarse, la emoción de Johan se mezcló con inquietud. Desvió su mirada hacia Taeyong, quien conducía con calma y se enfocaba en el camino. Johan lo estudió de cerca y comenzó a recordar dónde lo había visto antes, años atrás, cuando había hablado sobre plantas. Entonces, la realización lo golpeó. Taeyong era el mismo hombre que él había elegido 5 años antes para asumir la culpa por el crimen de Baek.
Irónicamente, Baek era ahora uno de los patrocinadores ricos apostando en la carrera. Johan observó cómo el jefe de la prisión, Gang-ge, y sus hombres comenzaban a acercarse a Tae-jung, rodeando su auto entre los suyos. El jefe sacó un cuchillo, con la intención de matarlo. En ese momento, el auto de Tae-jung, el número 11, apareció fuera de la pista en las pantallas y se envió un dron para localizarlo. Cuando llegó al sitio, encontró el auto vacío. Tae-jung ya había escapado, montando una motocicleta. Destrozó el dron en el aire, dejando a todos los espectadores en shock. El jefe, furioso, apuñaló a Jong-ho repetidamente, exigiendo saber a dónde había ido Tae-jung. Entonces, Tae-jung apareció ante ellos en la motocicleta, cargando directamente a través del caos. El jefe trató de interceptarlo, pero falló. Dok-soo, cuyo auto estaba dañado sin posibilidad de reparación, llegó tarde y se congeló de miedo cuando vio a Tae-jung volando sobre ellos con la moto, elevándose por el aire como un fantasma. Todos miraban, sin palabras, mientras Tae-jung desaparecía en la distancia. Johan ordenó a Dok-soo que realizara el regalo que le había dejado. Cuando lo abrió, encontró una pistola y se mostró encantado. Johan lo dirigió hacia la ruta de Tae-jung, ordenándole que lo cazara y lo matara. Tae-jung, mientras tanto, había conectado un tubo de gas a su motocicleta, usándolo para acelerar más rápido. Dok-soo lo persiguió y disparó varios tiros, pero ninguno acertó. El tubo de gas se encendió, lanzando a ambos hombres por el aire. La explosión los envió volando violentamente. Baek y sus asociados, observando remotamente, vitorearon emocionados. Pero la diversión de Johan se desvaneció. Por primera vez, sintió una mezcla de miedo y rabia. Tae-jung había sobrevivido a cada trampa. Había cambiado las reglas del juego por completo. Quien atrapara a Tae-jung, vivo o muerto, ganaría el premio y duplicaría el dinero. Los corredores se volvieron locos, dispersándose por los terrenos en su búsqueda. Mientras Tae-jung intentaba moverse desde su escondite, el auto del jefe Gang-ge lo embistió, tirándolo al suelo. El jefe lo golpeó brutalmente, pero Tae-jung logró agarrar su cuchillo y defenderse. Otro corredor intervino, atacando al jefe para reclamar a Tae-jung para sí mismo. De repente, estalló el caos total. Múltiples autos chocaron, hombres fueron arrojados al suelo. Y en la confusión, un vehículo se estrelló contra el jefe, matándolo instantáneamente. Johan perdió el control. Agarró un arma, gritando por la ubicación de Tae-jung. Cuando detectó movimiento, intentó disparar, pero uno de los corredores lo agarró por detrás, bloqueando su vista. Enfurecido, Johan mató al hombre en el acto, disparando salvajemente y gritando el nombre de Tae-jung. Las balas volaban mientras Tae-jung intentaba cubrirse. Esperó el breve momento en que Johan se detuvo a recargar, luego aprovechó su oportunidad. Saltó sobre la motocicleta y aceleró. Johan ordenó a los guardias que lo detuvieran. Tae-jung condujo directamente hacia los drones que flotaban. Por un segundo, cruzó miradas con Johan a través de la transmisión en vivo, recordando la vez que Johan lo había buscado hace 5 años, no para matarlo, sino para atraparlo. Se dio cuenta de que la única salida era hacia arriba. Soltó el tubo de gas una vez más. El estallido de presión impulsó la moto alto en el aire. El tubo chocó con uno de los drones, destruyéndolo instantáneamente y provocando una explosión que arrasó con los autos de abajo. Johan se quedó congelado, mirando con incredulidad cómo Tae-jung volaba sobre las llamas, corriendo hacia la libertad. Johan apuntó y disparó un último tiro. Tae-jung logró escapar por mar. La bala le había dado en la pantorrilla. Robó algo de ropa, se cambió y siguió corriendo aterrorizado. Agotado y maltratado, siguió adelante hasta llegar a la tienda del señor No. Cuando no lo vio, se desmayó del shock. Tae-jung recibió cuidados y lentamente comenzó a recuperarse. Si pausáramos la escena con esa imagen de la moto volando sobre el fuego, veríamos algo más que una película de acción. Veríamos la rebelión definitiva. Johan diseñó un laberinto donde la única salida era morir o convertirse en un asesino. Pero Tae-jung hizo lo imposible. Rompió el techo. Al destruir el dron y escapar por el aire, no solo huyó de la prisión, sino que rompió la narrativa de que él es solo una pieza en el tablero de un rico. Es el momento en que la víctima deja de jugar bajo las reglas del villano. Mientras tanto, Johan observaba la ropa que Tae-jung había estado usando, confiado en que Tae-jung había sobrevivido al ahogamiento y correría de nuevo. El director de la prisión estaba seguro de que la historia nunca llegaría a la prensa. Ordenó una historia de encubrimiento. Afirmó que los prisioneros habían sufrido una fuga de gas mientras trabajaban. Los prisioneros eran prisioneros, razonó. A nadie le importaría su muerte. El público lo trataría como una noticia conveniente. Cuando se le preguntó si Tae-jung había escapado, el director insistió en mantener el asunto en secreto. Recuperaría a Tae-jung por sus propios métodos, aunque temblaba visiblemente de miedo.
Tae-jong se despertó ante la presencia reconfortante de alguien que lo había visitado repetidamente, pero a menudo se le había negado el acceso sin razón. El visitante se disculpó por haber sido bloqueado y explicó que había muchas preguntas que hacer. Esperaría hasta que Tae-jong estuviera lo suficientemente bien para responder. Advirtió que cualquier cosa que Tae-jong planeara a continuación tenía que ejecutarse desde este lugar. Quedarse lo expondría a cargos de complicidad en la fuga. Tae-jong insistió en que las visitas habían llegado de repente y que cualquier ayuda ofrecida había sido forzada sobre él. Entregó su teléfono para que pudieran contactarlo si era necesario. Después, Tae-jong citó a su hermano y pensó en un abogado. Recordó que el abogado había dicho que Tae-jong no era famoso, pero de alguna manera Tae-jong podía contactarlo. Tae-jong siguió el rastro del abogado y sintió que alguien lo seguía. El miedo aumentó. El abogado llamó a alguien para verificarlo y corrió en pánico hasta que los pasos que lo seguían se silenciaron. Se rió temblorosamente, pensando que había imaginado todo, hasta que se sobresaltó por una presencia repentina. Se dio la vuelta para encontrar al hombre que lo había estado siguiendo, quien forzó su entrada al apartamento y lo golpeó, exigiendo una confesión de que había causado todo. El abogado insistió en que solo había limpiado la escena del crimen y actuado bajo órdenes de sus superiores. Cuando se le preguntó quiénes eran esos superiores, se negó a nombrarlos, diciendo que si lo hacía, lo matarían. El atacante amenazó a Tae-jong con la muerte si no hablaba. Luego lo dejó temblando y desesperado por encontrar pruebas. Al registrar el apartamento, Tae-jong encontró un archivo de fotos etiquetado con el nombre de una mujer, Su. Llegó un golpe. Alguien le advirtió que Su era el próximo objetivo. El hombre explicó que sus superiores le habían ordenado fabricar pruebas. Buscaron formas de plantar pruebas y luego monitorearon constantemente a Tae-jong, recolectando cada fragmento de su vida, incluso su basura, para construir evidencia hermética que lo atraparía para siempre. Cuantas más pruebas pudieran plantar, más probable era que su plan tuviera éxito. De repente, el contacto del abogado irrumpió y comenzó a estrangular a Tae-jong. Era el carnicero, el que había fingido ser médico de la presión. Siguió una lucha violenta hasta que Tae-jong logró dominarlo. El abogado llegó y golpeó al carnicero, jactándose de cuánto dinero ganaban con este trabajo y acusando a Tae-jong de haberse aprovechado de su hermano. Tae-jong negó haber matado a alguien y cargó contra ellos, pero le arrojaron un sofá y cerraron la puerta de golpe. En un estallido de desesperación, Tae-jong agarró el archivo de la chica y se lanzó por la ventana, escapando con los documentos. El abogado se quedó atrás, el primero en caer. Tae-jong huyó con el archivo apretado con fuerza. En ese momento, Johan estaba acabando con sus entrenadores. Su madre observaba mientras él manejaba con calma la llamada telefónica que le decía que Tae-jong se había escapado de nuevo de las garras del carnicero. Johan se fue brevemente a la ubicación del carnicero. El carnicero se dio la vuelta e intentó huir, pero fue atrapado. Johan regresó, sacó un arma y lo apuñaló. Antes de morir, el carnicero fue obligado a firmar y nombrar al destinatario de un sobre lleno de dinero en efectivo. La sangre manchó a Johan mientras presionaba el bolígrafo. Las últimas palabras del carnicero y la sangre dejaron a Johan enfurecido y al mismo tiempo excitado. Le dio la puñalada final, luego llamó a alguien para deshacerse del cuerpo. Ese alguien tenía un caso de corrupción en el pasado y Johan lo había usado para limpiar al hombre. A cambio, Johan le ofreció al hombre un trato: completar una misión y sus problemas legales desaparecerían. Hasta entonces, todas las investigaciones quedarían congeladas. El hombre aceptó y se le dio un teléfono para contactar a Johan. La misión era espiar a una persona específica. Tae-jong escuchó todo esto y, conmocionado, se aferró a quien lo había ayudado. Lloró, preguntando cómo esa persona había tolerado todo. Incluso su abrazo hizo que Tae-jong se sintiera incómodo. Prometiendo ayuda, el hombre juró hacer lo que Tae-jong necesitara. De vuelta en la prisión, los guardias rabiaban y querían interrogar a los prisioneros que habían estado trabajando afuera. Necesitaban saber cómo había escapado Tae-jong. Los oficiales presionaron para actuar, pero el director ordenó moderación. Un investigador llamado Wong estaba presente. Solicitó acceso detallado a la celda y los registros de Tae-jong. Durante la visita, el investigador encontró que Tae-jong había sido un recluso ejemplar que trabajaba constantemente. Cuando preguntó sobre las visitas, el investigador se enteró de que Tae-jong afirmaba no tener parientes cercanos e incluso había rechazado las visitas de amigos, quienes luego dejaron de venir.
El investigador examinó el pequeño cofre debajo de la cama de Tae-jung, donde Tae-jung guardaba notas y los recuerdos detallados del crimen escritos en hojas de papel. Prometió investigar más a fondo y arrestar a cualquiera involucrado. Mientras tanto, la mujer de las fotos, Sue, trabajaba largas horas en un café y tenía una hija enferma llamada Roe. La deuda era visible en cada línea de su rostro. Debía una montaña de dinero y necesitaba pagarla. Johan había arreglado el montaje que le imputaría el crimen a ella. Tae-jung la observaba de cerca, tratando de reunir información, pero temía acercarse a ella directamente. Sabía que la estaban vigilando. Improvisó, recolectando piezas eléctricas y construyendo cámaras improvisadas para monitorearla encubiertamente, esperando aprender lo suficiente para protegerla y exponer la conspiración. Su amigo le dio a Tae-jung algo de dinero que había estado ahorrando, queriendo ayudarlo si alguna vez necesitaba algo. Tae-jung se negó a tomarlo, pero su amigo insistió y le dijo que no le contara a nadie sobre este lugar. Había escondido el dinero cuidadosamente, temeroso de que pudiera ser robado. Para entonces, Tae-jung ya había colocado cámaras ocultas por todas partes y pasaba la mayor parte de su tiempo observando silenciosamente a la mujer. Una noche, escuchó ruidos en la tienda y descubrió a una joven tratando de robar el dinero. Le gritó que lo devolviera, pero ella se negó, así que la golpeó y lo recuperó. De repente, otro hombre entró y exigió que Tae-jung la dejara ir. La chica le dijo que la siguiera, advirtiendo que si planeaba quedarse allí, tendría que pagar. Declaró que volvería cada semana para cobrarle dinero, y si quería permanecer en el área, tenía que comenzar a pagar de inmediato. Cuando Tae-jung intentó sacar una pequeña cantidad para darle, ella tomó todo e incluso lo golpeó, diciendo que ahora estaban a mano. Su amigo se rió suavemente y le dijo a Tae-jung que no se lo tomara como algo personal, diciendo que la chica simplemente tenía un corazón oscuro y una mala crianza. Pero Tae-jung no estuvo de acuerdo, insistiendo en que su corazón era puro. Mientras tanto, el investigador Wong llevó a Jung-sik a la morgue, mostrándole el cuerpo del abogado y afirmando que Tae-jung había cometido otro asesinato justo después de salir de prisión. Jung-sik dudaba que fuera posible, pensando que Tae-jung no volvería a matar. Wong le mostró imágenes de vigilancia de Tae-jung huyendo de una escena, notando el parecido, pero permaneciendo inseguro de si era realmente él. Decidieron visitar al señor No, el amigo cercano de Tae-jung de la prisión, esperando respuestas. Tae-jung, aún monitoreando en secreto a la mujer, descubrió que otros ahora también la estaban vigilando. No explicó que el sindicato siempre enviaba a alguien a seguir a quien quiera que planearan incriminar por un crimen. La clave era que la persona plantada siempre llevaba el teléfono de la víctima, permitiéndoles rastrear cada movimiento y establecer pruebas de culpabilidad a través de los datos de ubicación. El mismo patrón se estaba desarrollando ahora con Sue, la mujer, lo que significaba que se estaban preparando para culparla a ella a continuación. Tae-jung se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Tomó su vieja motocicleta y salió corriendo, justo cuando se encontró a otro hombre asesinado. Johan inspeccionó la escena del crimen e intercambió el arma homicida real con un par de tijeras idénticas a las que Sue usaba en su salón. El montaje había comenzado. Sue se sobresaltó cuando un teléfono comenzó a sonar dentro de su tienda. Era el teléfono de la víctima. Tae-jung llegó momentos después y le preguntó a su hija a dónde había ido su madre. La niña explicó que Sue se había ido para devolver un teléfono olvidado a su dueño. Tae-jung entendió de inmediato lo que estaba pasando. La niña le dio la dirección y él aceleró hacia allí. Al mismo tiempo, los investigadores llegaron al lugar del señor No. Wong advirtió a su compañero que manejara a No con cuidado porque temía a la policía, pero su compañero lo ignoró, diciendo que no estaban allí para visitas sociales. Adentro, interrogaron a No sobre Tae-jung, cuando lo había visitado por última vez, que había dicho que había estado haciendo. Luego registraron su habitación a pesar de las protestas de No. Se sorprendieron al encontrar a la hija de No, Yun-bi adentro, furiosa de que estuvieran invadiendo su hogar solo porque su padre tenía antecedentes penales. Les gritó, acusándolos de acoso, y los obligó a salir. No se disculpó con Wong después, diciendo que se ponía ansioso cada vez que aparecía la policía. Wong se disculpó y se fue. Mientras tanto, Sue se bajó del autobús, sin saber que las cámaras de vigilancia rastreaban cada paso que daba. Se encontró con la mujer cuyo teléfono estaba devolviendo, disculpándose por no traerlo antes, porque su hija estaba enferma y no podía dejarla sola por mucho tiempo. Entregó el teléfono y se dio la vuelta para irse, pero Tae-jung apareció de repente, le arrebató el teléfono de la mano y huyó. Los hombres de Johan, que habían estado estacionados cerca, lo persiguieron de inmediato.
Taeyong corrió por las calles a toda velocidad, escapando una vez más. En ese mismo momento, Johan estaba esculpiendo una nueva pieza de arte, una estatua modelada según Su, con el arma homicida real escondida dentro. Cuando recibió el informe de que Taeyong había robado el teléfono, destrozó la escultura con furia. Su madre se estremeció ante el ruido, murmurando que el temperamento de su hijo era incontrolable. Taeyong informó a No de todo lo que había sucedido. Juntos, se dieron cuenta de que el plan del sindicato había colapsado, porque el teléfono, la pieza clave de evidencia, estaba ahora en posesión de Taeyong. No le advirtió que la policía ya había visitado y que debía irse antes de traer problemas a su puerta, pero Taeyong insistió en que este era ahora el lugar más seguro para él. Más tarde, Taeyong usó el teléfono de la víctima para llamar a uno de los agentes de Johan, fingiendo vendérselo por una gran suma de dinero. La mujer en la línea pensó que era parte de su operación y acordó pagar, diciéndole a su equipo que recuperara el teléfono y matara al hombre que lo sostenía. Ella siguió sus instrucciones al pie de la letra. Taeyong le dio una dirección y le dijo que le llevara el dinero a un repartidor. Su auto siguió al supuesto mensajero. Cuando llegó, él le dijo que el teléfono estaba en un buzón detrás del edificio cercano. Ella lo recuperó rápidamente, exactamente como él había planeado, y se subió a un taxi mientras Taeyong la seguía. Mientras tanto, Johan se reunió con el hombre que había ordenado la recuperación. Regañó a su subordinado por manejar el asunto sin aprobación, diciendo que el error era peor que el original. Mientras hablaba, la mujer que trabajaba con él disparó un arma a quemarropa, matando al subordinado instantáneamente. Johan le ordenó terminar el trabajo y enviarle una foto cuando estuviera hecho. La mujer con el teléfono llegó a un laboratorio forense, con Taeyong justo detrás de ella. Él dominó a un trabajador, robó su uniforme y se deslizó adentro. Allí encontró una instalación secreta donde estaban clasificando evidencia y escombros de múltiples casos, exactamente como el abogado había descrito una vez. Taeyong comenzó a grabar todo. Al mismo tiempo, la cómplice trastornada de Johan llegó al salón de Su. Cuando llamó a Johan, todos alrededor de Su pudieron escuchar el teléfono sonando y vieron a Taeyong. La situación se desmoronó rápidamente. Los trabajadores atacaron a Taeyong mientras la mujer cerraba la puerta detrás de Su y sacaba un arma. Su entró en pánico, ofreciendo dinero, pero la mujer dijo que solo quería que le peinaran el cabello. Luego se abalanzó sobre ella. Taeyong luchó contra los trabajadores, saltando desde una repisa alta para escapar. La mujer psicópata amenazó a Su, diciendo que también podía matar a su hija. Su agarró sus tijeras para defenderse, pero la atacante fue más rápida, tratando de estrangularla. Justo cuando Su estaba a punto de morir, Taeyong irrumpió en la tienda y luchó contra ella. Ella le roció algo en los ojos y lo apuñaló varias veces, pero él logró empujarla hasta que las sirenas de la policía sonaron afuera. Ella huyó presa del pánico. Taeyong estaba herido pero vivo. Alguien le dijo que corriera. La policía se estaba acercando. Mientras tanto, Johan, viendo la escena de forma remota, se reía, fascinado por la persistencia de Taeyong. Su madre entró, diciéndole que habían llegado visitas. Se sorprendió. No esperaba a nadie. Cuando salió, encontró a Baek y a su padre esperando. Baek lo confrontó, furioso, sosteniendo una foto de Taeyong. Acusó a Johan de engañarlo, diciendo que Taeyong era quien había volado el estadio, la zona de la carrera. Johan lo admitió. Baek estalló, recordándole sus palabras anteriores, que cualquiera incriminado por un crimen había elegido su propio destino. Baek se dio cuenta de que su propio caso no había terminado después de todo. Baek entró en una furia ciega, acechaba las calles como un hombre salvaje. Johan observaba con calma y solo sonreía. El padre de Baek ofreció una gran suma para calmarlo, tratando de comprar la seguridad de que todo se arreglaría. Baek juró que resolvería el asunto para el final de la semana. Si no se resolvía, vendría él mismo. La mirada de Johan era fría y amenazante. Prometía que Baek podría terminar como uno de los trofeos de Johan, un cuerpo para ser exhibido entre sus maestrías. Baek se acercó a Johan con enojo, advirtiéndole que no tratara su relación como la de un amo con un sirviente. Johan permaneció despectivo, insistiendo en que nunca había considerado a Baek un subordinado. Baek se fue, jurando atrapar a Taeyong y matarlo con sus propias manos. Tiró su cigarrillo y se alejó caminando, furioso, mientras Johan sonreía esa misma sonrisa aterradora que prometía cada matiz de tormento. Cuando Baek salió, su padre le ordenó que se calmara y continuara buscando hasta que Taeyong fuera arrestado. Johan le dijo a su madre que las amenazas ya habían comenzado. Su consejo fue manejar el asunto como él creyera conveniente. Llegó la noticia de que Taeyong había secuestrado a la hija de Su, y Baek hervía inquieto y enfurecido. Anunció que se podría quitar la vida de alguien y entregar un regalo a otro,
y que esa otra persona sería Taeyong. Taeyong anhelaba contactar a Su, y Envy se ofreció a ayudarlo, lo que pronto facilitó que se encontraran. En ese momento, Envy entró en la habitación de Taeyong y vio fotos de la hija de Su. Sospechaba que Taeyong estaba espiando a Su o planeando hacerle daño. Se sorprendió al encontrarlos juntos y desconcertada por la ternura de Taeyong hacia la niña. La propia Su estaba atónita por la magnitud del esquema que se estaba construyendo a su alrededor. Taeyong explicó que había estado bajo vigilancia y que los conspiradores ya conocían hechos íntimos sobre su vida que ella nunca había revelado. Exigieron que desapareciera, que fuera a algún lugar donde nadie la encontrara. Taeyong miró a Envy, creyendo que ella podía ayudar. Envy llevó a Su a la pequeña habitación que compartía con una amiga y le agradeció a Su por ayudar a Taeyong. Su descubrió entonces a su padre, Jong-sik, parado afuera. Sorprendido de saber finalmente dónde vivía su hija, Su arrastró a Taeyong a un lado y exigió saber quién era realmente y si había matado a alguien. Se negó a responder al principio. Su amenazó con desalojarlos a todos si no decía la verdad, y Taeyong no tuvo más remedio que hablar. La revelación mantuvo a Su despierta toda la noche, incapaz de dejar de pensar en ello. Taeyong parecía nervioso. Cuando terminó, reveló el nombre de Eunbi y pidió que si algo sucedía, la gente contactara a cierto número. Admitió que había estado ansioso, porque finalmente había encontrado la dirección y el número de su hija, cosas que nunca había sabido antes. Se rió salvajemente, desconcertado por su propio descubrimiento. Insistió en que la chica no era grosera, que era amable. Solo le había quitado algo que ella había amado una vez. Al regresar a casa, se sorprendió al ver noticias de un asesinato en el piano, el mismo crimen que habían planeado para incriminar a Su. Habían culpado a otra persona. Esta vez, el verdadero asesino resultó ser el hijo del ministro. Como de costumbre, Johan aconsejó al ministro que se llevara a su hijo por un tiempo, para preservar su imagen pública y olvidar el incidente. Taeyong estaba conmocionado. Taeyong fue al sitio de recolección de pruebas y descubrió que cualquiera que hubiera entrado en ese lugar, incluso por accidente, estaba siendo asesinado. El hijo de Johan lo felicitó en privado, complacido de que sus problemas se hubieran resuelto tan fácilmente. Taeyong gritó que las dificultades que enfrentaban eran intencionales. Gente incriminada y avergonzada hasta que sus vidas implosionaban. Entonces Taeyong escuchó un sonido repugnante. La cabeza del carnicero arrojada a sus pies. Gritó horrorizado y encontró un archivo con su nombre y fotografías, junto a un sobre sellado con su nombre. Dentro del sobre había dinero, un pago y una prueba final y fría de que Johan lo había superado de nuevo. Taeyong colapsó de dolor y rabia mientras Johan revelaba a través de la pantalla que Baek era el verdadero asesino en su propio caso y que Baek debía pagar el precio. Mientras tanto, el oficial de policía y el detective todavía buscaban a Taeyong. Estaban tan decididos que incluso contactaron a sus amigos más cercanos, pero sus amigos les respondieron con audacia, diciendo: ¿por qué preguntan por nuestro amigo? ¿No se supone que está bajo su protección? Al mismo tiempo, Eunbi y su padre, Jong-sik, también buscaban a Taeyong, quien se había desvanecido como si se hubiera derretido en el aire. Eunbi parecía extremadamente preocupada por él, pero logró rastrear su teléfono y descubrió que estaba en Bususan. Inmediatamente, ella y su padre corrieron hacia allá, y el detective San también descubrió la misma ubicación. Jong-ho, que estaba con él, se sentía ansioso porque sabía que se estaban acercando, pero en el fondo estaba seguro de que Taeyong era inocente. Cuando retrocedemos en el tiempo, vemos que Taeyong en realidad había llamado al oficial Sim, diciéndole que iba a buscar pruebas de su inocencia. Mientras tanto, Gang-hae, en su pasado como Danji, asistía a la ceremonia conmemorativa de sus padres, donde conoció a su tía. Ella le dijo que quería quedarse con él por un tiempo. En ese momento, la sirvienta y secretaria de la familia de toda la vida, quien lo había criado como una madre, cuidadora y todo en uno, salió del auto. Gang-hae le preguntó en broma: ¿por qué guardas todas esas cosas dentro del auto? Ella respondió con frialdad: sabes bien que nadie en tu familia puede soportarme. Luego sugirió que él regresara a casa, ya que había algunas cosas de las que necesitaba ocuparse. Pronto vemos cuáles eran esas cosas. Ella los mató a todos. El verdadero shock llegó cuando encontramos a la tía tirada en el suelo, sangrando profusamente. La tía le preguntó débilmente a la secretaria si Gang-ye sabía la verdad sobre su madre o no. La mujer escupió palabras llenas de odio, llamando a su madre una sucia prostituta, diciendo que si él lo supiera,
estaría asqueado. Ahí es cuando finalmente entendemos de dónde heredó Gang-ye su naturaleza sádica. Por un amor retorcido y celos, la mujer apuñaló a la tía en el ojo para evitar que saliera de la casa. La tía la miró con incredulidad, incapaz de procesar la locura que estaba presenciando, antes de que la mujer la rematara por completo. Y si pausáramos la escena justo ahora, entenderíamos por qué el villano es un villano. Gang-hae no nació siendo un monstruo, fue moldeado por una traición y una violencia que ni siquiera entendía. Esa secretaria, la mujer que lo crió, mató a su familia biológica para protegerlo o para vengarse. Y él absorbió esa locura como si fuera leche materna. Es aterrador pensar que el mal muchas veces no es una elección, sino una herencia. Gang-hae aprendió que el amor se demuestra con sangre y que la lealtad se paga con silencio. ¿Crees que alguien que crece viendo tanta oscuridad tiene alguna oportunidad de ser normal? ¿O su destino ya estaba sellado desde esa noche? De vuelta en Busan, Tae-jung estaba espiando al criminal que había causado que lo encarcelaran durante años. A medida que se acercaba, trató de grabar en secreto la confesión del hombre, pero los hombres del criminal lo atacaron de repente. Dejamos esa escena y volvemos con Gang-jae, quien estaba mirando fijamente a la secretaria, su verdadera madre, aunque él no lo sabía. Le preguntó por su familia. ¿No se suponía que vendrían esta noche? Ella respondió con cara seria. Todos murieron en una explosión. La casa se quemó. Gang-jae sonrió oscuramente y dijo, «Tengo el presentimiento de que tú eres la que lo hizo». Luego llamó a los criminales diciendo, «Atraparon a Tae-jung. ¿Necesitan algo de él o debería acabar con él yo mismo? ¿Crees que ella se molestaría si lo hiciera?» En ese mismo momento, Tae-jung recuperó el conocimiento, atado y golpeado dentro de una habitación cerrada. Afuera, Eun-bi y su padre llegaron, y también la policía. El oficial Sim y el detective San llegaron primero, pero los hombres de los criminales bloquearon su camino. San les advirtió, «Si no nos dejan entrar, esto no va a terminar bien para ustedes». Finalmente entraron y se separaron en dos direcciones. Mientras tanto, Tae-jung luchaba por desatarse. Cuando el criminal entró, encontró la habitación vacía. Tae-jung había escapado gracias a que Jong-sik lo ayudó, pero mientras intentaban huir, la policía los rodeó. El viejo oficial miró a Tae-jung y dijo, «Hijo, sé que eres inocente. Por favor, no me hagas pararme aquí rogando por una oportunidad para probarlo. Vivimos en un país de justicia. Sigue la ley». Jong-sik solo lo fulminó con la mirada, preguntándose de qué tipo de justicia estaba hablando cuando personas como su familia fueron destruidas por la corrupción. Pero no respondió. De repente, el detective San apareció y gritó triunfante, «Finalmente te atrapé». Pero antes de que pudiera moverse más, Eun-bi lo golpeó en la cabeza con un extintor de incendios. Lograron escapar de nuevo. Cuando San trató de bloquear su camino una vez más, Eun-bi roció el extintor en su cara, cegándolo completamente para que ni siquiera pudiera reconocerla. Luego llevó a Tae-jung a su casa. Su amiga, sorprendida de verlos, preguntó, «¿Sigues trayendo gente nueva cada vez? ¿Quién es este ahora?» Esa noche, Eun-bi se quedó junto a Tae-jung, quedándose dormida en el suelo junto a la mesa mientras él yacía cerca. Cuando se despertó, ella todavía estaba profundamente dormida. Sonrió débilmente, y nos enteramos de que Tae-jung había grabado con éxito la confesión del criminal. El hombre admitió que Gang-jae era el cerebro detrás de todo. «Yo solo tiro la basura», había dicho el hombre, «y alguien más viene a recogerla». Tae-jung envió todas las pruebas al oficial Sim, esperando que lo ayudara tal como había prometido. El criminal, dándose cuenta de lo que pasó, llamó inmediatamente a Gang-jae, preguntando si había habido una filtración durante el escape de Tae-jung. Gang-jae se rió burlonamente de la inteligencia de Tae-jung, confiado en que todavía tenía el control. Esa noche, Tae-jung preparó armas para defenderse. No planeaba dejar que el criminal se saliera con la suya esta vez. Practicó su puntería una y otra vez, con los ojos llenos de fuego. Mientras tanto, más tarde esa noche, Gang-jae fue atacado repentinamente por hombres enmascarados. Aunque lo superaban en número, logró derrotarlos a todos viciosamente. Por otro lado, finalmente nos enteramos de por qué Jong-sik había sido encarcelado. Le dijo a Tae-jung, «Un día tuve una pelea con mi esposa. Me enojé y tiré mi cigarrillo al suelo. Luego salí de la casa. Cuando volví, estaba en llamas. Pero no fue un accidente.
Alguien lo hizo deliberadamente. Todos en el vecindario vieron cuánto peleábamos. En ese preciso momento, Gang Jae estaba hablando por teléfono con el detective San, exigiendo que encontrara a Taeyong sin importar lo que costara. Al día siguiente, Taeyong continuó entrenando con armas afiladas, volviéndose más rápido y preciso. Eun-bi entró en la habitación. Era obvio ahora que ella se había enamorado profundamente de él. Después de hablar con él, le dijo que se dirigía al supermercado y preguntó suavemente si quería algo. Unos minutos más tarde, la vimos allí, pero desafortunadamente el detective San estaba en el mismo lugar. La miró con sospecha. Su rostro le parecía familiar, aunque no podía recordar exactamente de dónde. Él sostenía un extintor de incendios y trató de hablar con ella, pero ella se puso nerviosa, entró en pánico y se subió apresuradamente a una motocicleta. San la persiguió inmediatamente por las calles hasta que llegó a casa. Agotada y asustada, regañó a Taeyong por no contestar su teléfono. De inmediato, Taeyong se puso su casco, saltó a la motocicleta y huyó. El detective San llegó justo en ese momento y vio a Eun-bi y a su padre sentados en el auto. Casi perdió la cabeza, dándose cuenta una vez más de que Taeyong siempre estaba un paso por delante de todos ellos. Después de que Eun-bi y su padre regresaron a casa, encontraron a Bella y a Gang Jae allí. La amiga de Bella yacía en el suelo inconsciente. Gang Jae había venido específicamente para confrontarlos. ¿Por qué están ayudando a Taeyong?, exigió. ¿Cuánto les están pagando? ¿No queda ningún ser humano que ayude a alguien sin recibir pago? Los provocó cruelmente y presionó de nuevo. ¿Qué está pasando entre ustedes? Él es quien acabó con su madre. Eun-bi le gritó y estuvo a punto de golpearlo, pero él retrocedió escaleras abajo. Incluso Jong-sik no pudo dejarlo en paz. Aplastó la mano que había tocado la chaqueta de Gang Jae. Antes de irse, Gang Jae se aseguró de que entendieran que ambas almas pertenecían a Taeyong ahora. Mientras tanto, Taeyong continuaba su desayuno en el lugar de los criminales, pero no para comer. Entró con la herramienta que había preparado para defenderse, listo para acabar con todos allí si tenía que hacerlo, y estuvo a punto de lograrlo. Cuando su jefe se dio cuenta de que Taeyong podría dominarlos a todos por pura fuerza de voluntad, el criminal huyó despavorido. Taeyong se puso de pie y lo persiguió sin dudarlo. A medida que se acercaba, le clavó un pincho ardiente en el cuerpo al hombre. El criminal trató de contraatacar desesperadamente, pero Taeyong lo repelió y ganó la pelea. Cuando parecía que nuestro héroe finalmente lo acabaría allí mismo, se detuvo. Nadie le preguntó por qué, pero su humanidad le impidió cruzar esa línea final. Siguió persiguiendo al criminal y al jefe. El hombre que antes se negaba a terminar las cosas, ahora huía, corriendo tan rápido que parecía que la misma virtud lo estuviera persiguiendo. Taeyong logró subirse a un auto, despejarlo y conducirlo a él mismo para alcanzar al criminal. La persecución terminó cuando una colisión pesada y brutal los golpeó a ambos. El criminal dio sus últimos suspiros en las manos de Taeyong. En ese instante, el teléfono de Taeyong sonó. Contestó. Era Johan llamando. Cuando Johan no obtuvo una respuesta inmediata, se dio cuenta de que Taeyong se había encargado de todos sus hombres y se rió suavemente. Una risa calmada, malvada y calculadora. Taeyong siguió mirando a su alrededor hasta que vio a Johan parado a la distancia, observando el caos como un espectador en un teatro. Johan le gritó, ofreciéndole un lugar en su operación, tentándolo con formas de ocultar evidencia para que las personas inocentes quedaran impunes. La postura de Johan parecía confiada, intocable, pero en el fondo estaba nervioso y amargado, resentido por la reputación limpia de Taeyong y decidido a no permitir que Taeyong permaneciera sin mancha. Inmediatamente, Johan dirigió su atención al padre del criminal y fue a acabar con él, contando una breve y triste historia sobre su propia vida. Sus padres habían muerto y lo dejaron solo a los 12 años. Así que él mismo les quitó la vida, porque se enteró de que darían su fortuna a la caridad. Se negó a dejar que ese dinero fuera a buenas causas, y en su lugar acabó con sus vidas. Deliraba como un loco, justificando su avaricia con trauma. Sus hombres llegaron, limpiaron el desastre, y Johan decidió que esta vez incriminaría a alguien muy cercano a Taeyong. Fue directamente a la casa de Jong-sik y comenzó a tramar qué hacer. Encontró una foto de Jong-sik con su hija, Eun-bi. Johan le prendió fuego, viendo cómo las caras sonrientes se consumían en llamas. Al día siguiente, Jong-sik fue arrestado bajo cargos de asesinar a un famoso hombre de negocios.
Envy lo defendió lo mejor que pudo, gritando su inocencia, pero toda la evidencia estaba apilada en su contra. Cartas suyas extorsionando a empresarios, amenazas grabadas, acusaciones fabricadas. Todo falso, pero todo parecía real. No importaba cómo Jong-sik tratara de explicar o defenderse, lo derribaron sin piedad. Tae-jung corrió a la escena y encontró imágenes de vigilancia. Se puso furioso al ver que nadie había notado algo tan obvio en los videos manipulados. Encontró a Eun-bi fuera de la puerta, limpiando algo que alguien había escrito sobre su padre, insultos, llamándolo asesino. Jong-sik la llevó aparte. Por primera vez, ella se quebró y le dijo: «Si algo te pasa, no podré vivir. No puedo soportarlo». Entonces, Johan llamó y le ofreció a Jong-sik un trato diabólico. Organizaría la liberación de Jong-sik si éste cooperaba, y colgó frente a él una enorme suma de dinero para comprar esa cooperación. Prácticamente estaba chantajeando la vida de Jong-sik. Tae-jung se mantuvo firme y se negó a ceder ante el chantaje, lo que enfureció a Johan. Johan caminaba de un lado a otro, murmurando que todas las buenas personas eran tontas, y en un ataque de rabia, arrojó su teléfono. No solo lo tiró, estrelló su iPhone contra el suelo con violencia. Jong-sik se sentó en la celda de detención y recordó su vida con su hija, especialmente el día en que ella lo había visitado durante su sentencia anterior. Recordó lo herida que estaba y cómo, cuando le preguntó por qué, ella dijo que había sido golpeada en la calle debido a las acusaciones contra él. Prometió no volver a visitarlo porque tenía trabajo que hacer. Se había derrumbado y llorado, no teniendo a nadie más que a él. El miedo la había hecho ocultar sus sentimientos para protegerlo. Después de cumplir su condena, él regresó siendo un hombre cambiado, decidido a no dejarla sola de nuevo. En el presente, Eun-bi lo visitó. Durante una larga conversación, él le dijo que para protegerla, tendría que confesar los crímenes él mismo. O él sería arrestado y condenado, o ella quedaría expuesta a la ira de Johan. Le resultaba imposible aceptar esto. Se fue a casa y vagó a través de sus recuerdos, sorprendido por cuánto sintió cuando Tae-jung asumió la culpa por él y confesó en su lugar, desde dentro de la prisión para protegerlo a él. Jong-sik logró escapar de la prisión más tarde y Eun-bi lo regañó. Estaba enojada, agotada, y le preguntó: «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué confesaste algo que no hiciste?» Jong-sik explicó que él no había escapado por su cuenta. Tae-jung había confesado dentro de la prisión por él y había cargado con toda la acusación, lo que hirió profundamente el ego de Johan. Johan creía que Jong-sik merecía sufrir. Dijo que Johan seguía exigiendo una respuesta. ¿Por qué sacrifican sus vidas por alguien más? Tae-jung respondió que la pregunta misma era vergonzosa de hacer. Quien no entiende el sacrificio, no entiende la humanidad. Johan se fue enojado y llamó a su jefe de seguridad, diciéndole que acabara con Tae-jung lo antes posible. Al día siguiente, nos enteramos de que Tae-jung iba a ser deportado o trasladado. El oficial a cargo era el oficial Sim. Pero a mitad de camino hacia el transporte, Sim detuvo el vehículo. Cuando Tae-jung salió para usar el baño, Sim condujo en su lugar, cambiando los roles. Tae-jung estaba desconcertado. ¿A dónde lo llevaban? Sim abrió la puerta, le quitó las esposas y le dijo que corriera y nunca regresara a menos que viniera con pruebas absolutas de su inocencia. Cuando hacemos un flashback, nos enteramos de que después de que Tae-jung obtuvo pruebas contra el verdadero criminal, había planeado entregarlas al jefe de la oficina. En ese momento, Johan escuchó todo y decidió que acabaría con Tae-jung él mismo, retractándose de sus palabras anteriores de dejarlo vivir. Mientras tanto, Tae-jung se reunió con Jong-sik y Eun-bi, quienes lo estaban esperando. Juntos comenzaron a preparar un plan de defensa y contraataque. Tae-jung los llevó a otra ubicación y les mostró las cámaras de seguridad instaladas allí, asegurándoles que este era el lugar más seguro por ahora. En otro lugar, el director del departamento informó a Johan que Tae-jung estaba muerto, pero Johan no lo creyó. Esa no era la naturaleza de Tae-jung, él no muere tan fácilmente. Le dijo a su secretaria que preparara la casa, porque un invitado importante vendría esta noche. De vuelta con Tae-jung, él y los demás todavía estaban haciendo planes. De su conversación, nos enteramos de que habían descubierto un patrón.
Cada crimen ocurría antes de una subasta y se esculpía una estatua para parecerse a cada víctima. Cuando esas estatuas se vendían por sumas masivas, ese dinero se convertía en la ganancia de Johann. Era una forma macabra de lavar dinero con sangre. A partir de aquí, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. En una dirección, el oficial Sim fue arrestado por el Ministerio de Justicia por corrupción y malversación, sacrificándose para darles tiempo. En otra dirección, Tae-jung se puso su casco, y cada vez que lo hacía, significaba que el desastre estaba cerca. Condujo hacia la mansión de Johann. Johann, por otro lado, asistía a una subasta de arte donde se vendía una de sus esculturas. Cada vez que alguien gritaba una oferta más alta, su secretaria la aumentaba aún más, hasta que el precio alcanzó los 7 millones. Pero en una ubicación oscura y distante, alguien más estaba pujando. Una figura sombría empujando el precio hacia arriba sin miedo. Johann comenzó a sospechar. Al darse cuenta de que podría ser Tae-jung, le dijo a su secretaria que dejara de pujar y permitiera que el otro comprador se lo llevara, admitiendo en voz baja: «No puedo permitirme pagar de todos modos». La escultura fue vendida al hombre en la habitación oscura. Johann aplaudió sarcásticamente, impresionado por la trampa inteligente. Él y sus hombres subieron las escaleras para confrontar a quien creían que era Tae-jung, solo para encontrar al criminal que creían muerto, vivo frente a ellos. Resultó que Tae-jung lo había salvado, lo llevó al hospital y grabó cada confesión que hizo. Con esta montaña de evidencia, la policía finalmente arrestó a Johann. Cuando Tae-jung se enteró del arresto, le dijo a Jong-sik con calma: «No celebres todavía. Un hombre como él siempre encuentra una salida». Y de hecho, Johann fue a prisión vestido con un traje blanco impecable y salió con el mismo traje blanco sin un solo rasguño. Regresó a casa como si nada hubiera pasado. El dinero compra la libertad que la verdad no puede. Mientras tanto, nuestro héroe Tae-jung se infiltró en la mansión de Johann disfrazado de trabajador apilando cajas. Al mismo tiempo, Jong-sik llegó a casa para encontrar a la asistente de Johann parada allí. El propio Johann estaba en el hospital acabando con el criminal herido para silenciarlo para siempre. Cuando la asistente vio a Eun-bi entrar, decidió que ella era un objetivo mucho mejor y dirigió su atención hacia ella. Una feroz pelea estalló entre ellas. Jong-sik corrió a defender a su hija, pero la mujer lo apuñaló directamente en el corazón. Eun-bi gritó y trató de defenderse, y cuando Johann escuchó lo que pasó, condujo a toda velocidad hacia su mansión. Al mismo tiempo, Tae-jung estaba adentro tratando de robar la memoria USB que contenía evidencia de todos los crímenes de Johann. Extrañamente encontró al mismo prisionero que vimos al principio sentado en la misma silla, esperándolo. Pero Tae-jung luchó a través de todos los hombres de Johann, destrozando las esculturas, rompiéndolas y usando sus piezas afiladas como armas. Finalmente derrotó al prisionero y se abrió camino hacia Johann. Johann lo fulminó con la mirada y dijo fríamente: «¿Realmente pensaste que podrías entrar en mi casa y salir vivo?». Justo cuando la pelea final estaba a punto de comenzar, apareció Eun-bi, retenida a punta de cuchillo por la asistente. Tae-jung dejó caer su arma en estado de shock, pero la pelea se reavivó al instante. El caos estalló, cuchillas brillando, gritos resonando. En un abrir y cerrar de ojos, todos luchaban contra todos. La asistente cayó inconsciente por uno de los golpes de Tae-jung. Johann cayó al suelo, su fuerza finalmente desvaneciéndose. Tae-jung recogió la espada incrustada en la memoria USB que guardaba todos los secretos de Johann. Johann se rió histéricamente a través del dolor, burlándose: «Mátame, sé como yo, sucio de sangre y pecado». La ira de Tae-jung hervía. Pero en lugar de matarlo, dijo con frialdad: «Gente como tú no merece la paz. Vivirás y verás a todos los demás felices, limpios y libres.
Esa es la vida más dolorosa que puedes tener. Luego clavó la espada profundamente en el hombro de Johan, atravesándolo hasta que se clavó en la pantalla detrás de él. Mientras Tae-jung se daba la vuelta para irse, Johan gritó: «¿Me dejarás así? ¡Termínalo!». Tae-jung miró hacia atrás en silencio, lo golpeó una vez más para dejarlo inconsciente y se alejó, sabiendo que la electricidad que chispeaba a través de la habitación pronto haría el resto. Momentos después, las llamas se extendieron por todas partes. La mansión, una vez gloriosa, se convirtió en un río de fuego. La estatua que Johan había esculpido para Tae-jung terminó convirtiéndose en su propia tumba. La noticia se difundió por todos los canales. La historia completa de Johan y la inocencia de Tae-jung fue revelada. Eunbi se sentó junto a su padre en el hospital, aliviada más allá de las palabras al ver que sobrevivió. El mundo finalmente supo que Tae-jung era inocente. En la corte, todos los cargos en su contra fueron retirados. Las mismas puertas por las que una vez entró como prisionero, ahora las cruzaba hacia afuera como un hombre libre. Fue a visitar a su madre y la tumba de su hermano, prometiendo que su nombre había sido limpiado y la justicia restaurada. La vida finalmente volvió a ser como solía ser. Su invernadero, sus amigos, su trabajo, todo volvió a la normalidad. Tal vez el único cambio fue que su antigua amada había sido reemplazada por Eunbi y el lugar de su hermano ahora estaba ocupado por Young-sik, aunque nadie reemplaza verdaderamente a un hermano. Y con eso, nuestra historia llega a su fin. Y así termina la odisea de Tae-jung, no con una venganza sangrienta, sino con la recuperación de su vida. El villano, Johan, quedó atrapado en las ruinas de su propia ambición, mientras que nuestra protagonista logró lo imposible, salir del infierno sin convertirse en un demonio. Nos quedamos con la sensación de que, aunque las cicatrices del sistema quedan, la dignidad humana es algo que ni el dinero ni el poder pueden comprar. Y ahora quiero preguntarte a ti que llegaste hasta el final, si hubieras estado en los zapatos de Tae-jung, con la espada en la mano y el hombre que destruyó tu vida a tus pies, ¿habrías podido perdonarle la vida o lo habrías acabado ahí mismo? ¿Crees que Johan merecía morir o que vivir viendo la felicidad de los demás, como dijo Tae-jung, es realmente un castigo peor que la muerte? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber de qué lado estarías tú en ese momento final. Y si esta historia te hizo sentir la rabia de la injusticia o la esperanza de la redención, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Historias como esta nos recuerdan que a veces la resistencia es el acto más valiente de todos. Nos vemos en el próximo drama.